tengo ciertas inclinaciones. Yo soy profe, ¿no? Y inevitablemente cuando doy una charla o algo así me sale la vena profe, ¿no? Como cuando doy clase. Por lo tanto, excusad a lo mejor lo demasiado o la pretensión un poco pedagógica que pueda tener, ¿no? Estamos acostumbrados a estas imágenes, ¿no? Estas son las imágenes de la normalidad que estamos viendo todos los días en el telediario. Últimamente ya ni siquiera hay grandes análisis, ahora ya son testimonios, ¿no? El testimonio de una víctima, de otra, ¿no? Ayer mataron a 2 mujeres en un centro, una parroquia, ¿no? Y entonces, bueno, son las entrevistas de las mujeres, mañana serán los niños de un hospital, pasado mañana será el periodista, ¿no? Porque parece que ya hemos incluso superado la fase de intentar, digamos, de dar las claves políticas, ¿no? Esto es como están quedando, ¿no? las ciudades, ¿no? Obviamente ahí no hay quien viva. No hay quien viva y no hay a corto plazo ninguna posibilidad de reconstrucción, porque a veces olvidamos eso. Aunque volvieran los palestinos, ¿qué hacen ahí? ¿No? ¿Qué hacen ahí? ¿No? Estarían 3 años quitando escombros y intentando reparar las infraestructuras, etcétera, ¿no? Eso es lo que se está viviendo estos días. Bien, vamos a recordar un poco Palestina. Lo situamos, ¿no? Hemos visto en el documental donde está, tiene una historia bastante enrevesada, compleja, en el que hay un elemento fundamental, y es que a Palestina se le negó lo que otros pueblos de la región, vecinos, ¿no?, lograron, y es que al final del colonialismo, primero del dominio otomano y luego del colonialismo europeo, pudieran ser independientes. Los palestinos no pudieron ser independientes. Es así de simple, no hay que darle muchas más vueltas. Es así de simple. Es decir, la Sociedad de Naciones, cuando estableció el sistema de mandatos y encomendó a Gran Bretaña el mandato británico sobre Palestina, su misión era preparar las condiciones para que Palestina fuera independiente. Ese era el mandato de la comunidad internacional. Y el Reino Unido en 1948 abandona el territorio porque es incapaz de haber preparado las condiciones y pasa la patata caliente a Naciones Unidas, que recomienda la partición, ¿no? Una partición que es un hecho totalmente anómalo en la historia de descolonización. En ningún otro lugar del mundo un proceso de descolonización acaba partiendo el territorio entre la población local, en este caso los árabes palestinos, y población colona, es decir, colonizadores, porque eso eran los sionistas, eran europeos que no pudieron hacer su Estado judío en Europa y lo van a hacer en los territorios coloniales. Por lo tanto, para el palestino de a pie, los sionistas no eran, digamos, una corriente política que tenía los mismos derechos que ellos, simplemente eran extranjeros. Eran colonizadores, ¿no? Y eso a veces lo olvidamos, ¿no? Bueno, estáis seguramente, quien por lo menos le preste atención a las cuestiones de Oriente Medio, etcétera, habrá visto mapas parecidos a este, ¿no? De cómo se ha ido encogiendo, ¿no?, el territorio donde viven los palestinos, y hoy apenas son una especie como de pequeño archipiélago de enclaves, ¿no?, donde están concentrados los palestinos, tanto en Cisjordania como en Gaza. Recordar unas cuestiones fundamentales, que a veces no son tan obvias para la opinión pública, e incluso para algunos analistas que pasan de puntillas sobre esto. Este no es un conflicto de base religiosa. No es un conflicto de base religiosa, es una cuestión política. No es tampoco un conflicto, digamos, que no se resuelva por culpa de unos radicales. Hay grupos, obviamente, con posiciones más intransigentes, ¿no?, y los hay más dialogantes en las dos partes, pero esa no es la razón de que el conflicto no se resuelva. No es tampoco un conflicto que solo se explique porque hay intereses de potencias externas, ¿no?, imperialistas, colonialistas, etcétera, etcétera, y que interfieren, ¿no? Es un conflicto político contemporáneo que tiene un origen colonial, ¿no?, y que ha sido, digamos, funcional
para las potencias durante la guerra, el proceso de descolonización, la Guerra Fría y hasta el día de hoy. De hecho, en los estudios sobre conflictos hay una categoría que se les llama conflictos intratables. Y esta categoría de conflictos intratables son algo así como conflictos que llevan muchísimo tiempo sin poderse resolver, ¿no? Y que llegan incluso a aparecer casi como imposibles de resolver. Pero este término imposibles de resolver es una contradicción, porque un conflicto es un hecho social y todos los hechos sociales se pueden resolver, tienen coste político, ¿no? Pero no se puede decir, digamos, que haya conflictos irresolubles. Bueno, lo único irresoluble obviamente es que te mueras, ¿no? Eso no lo puedes resolver. Pero los conflictos políticos, ¿no?, como es el caso, se puede resolver, ¿no? Se puede resolver. La cuestión es que tiene costes. La cuestión es que algunas de las partes tienen que asumir esos costes, ¿no? Y en el caso de Israel-Palestina es evidente. Los conflictos de larga duración que no se resuelven se complejizan con el tiempo, se enredan más, van acumulando nuevas dimensiones. Imaginaros, por ejemplo, la cuestión de los refugiados. En 1948 son expulsados 750.000 palestinos de sus lugares, ¿no? Bueno, si no se resuelve la cuestión de los refugiados de inmediato, esos refugiados tienen hijos, ¿no? Hay una segunda generación de refugiados, una tercera, nietos, y ahora ya bisnietos. Estamos en la cuarta generación de refugiados palestinos, ¿no? Obviamente es mucho más difícil resolver la cuestión de los refugiados ahora, 75 años después, que si se hubiera resuelto en 1948 aplicando las resoluciones de Naciones Unidas, que eran claras, ¿no? Los palestinos tienen que poder volver al lugar de origen y ser compensados por sus pérdidas. Eso dice la resolución de Naciones Unidas. Por lo tanto, el caso israelo-palestino es el de un conflicto, en cierta forma, que se ha ido dilatando en el tiempo, que no se ha resuelto y que se ha ido complejizando, ¿no? Originalmente es un conflicto colonial en el que se desplaza población autóctona para crear un estado de los colonos, en este caso de Israel, en el que hay limpieza étnica, es decir, hay una intención clara por parte del actor, en este caso del movimiento sionista, de lograr un territorio donde no queden indígenas, porque si no van a tener problemas para crear su proyecto de Estado-Nación, ¿no? Es un conflicto en el que hay montones de resoluciones de Naciones Unidas, pero que no se han respetado, no se han aplicado, ¿no? Entre otras, por ejemplo, las que se refieren al retorno de los refugiados. Pero además hay muchas otras dimensiones. Por ejemplo, en el conflicto israelo-palestino hay una dimensión que muchas veces pasa desapercibida, y es que hay palestinos con ciudadanía israelí que viven dentro de Israel. Palestinos israelíes. Les suelen llamar árabes israelíes, pero son palestinos israelíes. Bueno, pues supone el 20% de la población en Israel. 20%. 1 de cada 5 israelíes en realidad es un árabe. Bueno, pues por el hecho de ser árabe, en Israel son ciudadanos de segunda categoría. No tienen los mismos derechos. Es decir, hay una dimensión también de discriminación, ¿no?, en el conflicto. El conflicto no es solamente Gaza, no es solamente Cisjordania y Gaza. Hay discriminación, hay refugiados, hay toda una serie de elementos, ¿no? Para complicar aún más las cosas, en 1967, como decía el documental, Israel ocupa Cisjordania, Gaza, los altos del Golán sirio y el Sinaí egipcio. Y se crea una nueva faceta que complica todavía más el conflicto, porque hay una ocupación, ¿no? Y las ocupaciones militares son una figura tratada por el derecho internacional que conlleva toda una serie de responsabilidades por parte de la potencia que ocupa. La ocupación es una figura propia de la guerra, ¿no?, que consiste en que un Estado invade el territorio de otro Estado, lo ocupa temporalmente durante la guerra, a veces se queda un poco de tiempo más, y luego devuelve la soberanía al país vencido, ¿no? Es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en el que los aliados derrotaron a Alemania, pero ocuparon a Alemania durante varios años, ¿no?, hasta que volvió la soberanía a Alemania. Bueno, el derecho internacional dice que las ocupaciones tienen que estar sujetas a unas reglas, ¿no?, que son la Cuarta Convención de Ginebra.
Y esas reglas son, por ejemplo, que no se puede implantar población, no se puede desplazar a la población, se tienen que aplicar las leyes del país, ¿no? Es decir, en la Alemania ocupada por los aliados, los jueces aplicaban las leyes alemanas, no aplicaban las leyes francesas o británicas o americanas, ¿no? Y si tenían que detener a un delincuente o tenían que perseguir a un antiguo responsable nazi, ¿no?, le aplicaban las leyes de ese país y le metían en una cárcel en Alemania. Bueno, pues Israel es una potencia ocupante, pero no aplica la Cuarta Convención de Ginebra y por lo tanto eso no lo respeta. Implanta colonos, mueve a la población, aplica sus leyes, no las del territorio. Si detiene a los palestinos, los lleva a cárceles en Israel. Es decir, fijaros, con el tiempo el conflicto se ha ido complejizando, ¿no? Ha ido acumulando y a esto le podemos añadir el bloqueo de Gaza, el apartheid, etc., ¿no? Bien, antes de entrar en describir un poco la guerra de Gaza de estos 2 últimos meses, quiero insistir en lo siguiente. Hay 2 formas de interpretar la cuestión o el conflicto en Palestina e Israel. Son como 2 enfoques. Hay uno que es el mayoritario, el que suelen utilizar la mayor parte de los analistas, los periodistas, es el que está detrás de las iniciativas políticas de los gobiernos. Cuando el gobierno español o las autoridades europeas, ¿no?, hablan de la cuestión Israel-Palestina, siguen este enfoque. Y es un enfoque en el que dicen, bueno, en realidad lo que tenemos aquí es un conflicto. ¿Qué es un conflicto? Conflicto es una disputa entre 2 actores que tienen intereses, que chocan, porque anhelan o buscan un recurso, que puede ser el territorio, por ejemplo, ¿no? Ucrania, Rusia, ¿no?, se están disputando pues una forma de entender el Estado ucraniano, la identidad ucraniana rusa, la pertenencia de una parte de Ucrania a un país o a otro. Hay una disputa por digamos, unos recursos concretos. Pero se supone que las 2 partes, que pueden ser diferentes, no necesariamente son 2 estados, pueden ser, pero en cierta forma ambas partes tienen sus argumentos, ¿no? Y en el mejor de los casos, si ninguno vence al otro, se puede llegar a una negociación en la que cada uno se lleve parte de lo que pretende, ¿no? Eso son la negociación. La resolución de conflictos es algo así, ¿no? Es decir, en una disputa entre 2 partes, ¿no?, se busca la fórmula en que los 2 encuentren satisfacción de las partes. Bien, en el caso israelo-palestino, la interpretación general es que está claro, Israel es un Estado, tiene recursos, los palestinos no tienen recursos, no son un Estado, son un movimiento de liberación nacional, además con la población dispersa, etc. Pero ambos, en cierta forma, tienen legitimidad en sus demandas. Los judíos tienen el derecho de tener a un Estado, ¿no?, propio en Palestina, y los palestinos, que son los indígenas, tienen derecho a tener su propio Estado. Entonces, la fórmula es encontrar, bueno, un arreglo entre los 2, ¿no?, repartirse el territorio, etc., hacer concesiones, que ninguno se lleve el 100% de lo que pretende, ¿no? Esa es la lógica. Bien, esa es la interpretación dominante, ¿eh? Y de hecho el documental en cierta forma trasluce este tipo de enfoque. Pero no es la única forma de interpretar este caso. Hay una interpretación dominante, especialmente entre los árabes. Y no solamente entre los árabes, sino entre la gente que ha vivido el colonialismo. Es decir, los países del sur, que han vivido en carne propia el colonialismo francés, británico, americano, español, etcétera, etcétera. Dicen, no, mire, esto no es una disputa entre 2 partes que tienen algún derecho. No, aquí estamos hablando de que por una serie de razones hubo colonialismo occidental que dominó un territorio, lo sometió, impuso unas normas en que diferenciaba los derechos de la población autóctona de los colonos, que es una característica del colonialismo, ¿no? No son las mismas leyes para el local que para el colono, que explotaron los recursos del territorio, que dominaron, ¿no?, durante un tiempo. ¿Y qué ha ocurrido con el colonialismo? El colonialismo se ha erradicado porque
en el derecho internacional moderno se considera el colonialismo como un crimen legal. Es un ilícito ilegal. De hecho, se crea Naciones Unidas, entre otras razones, para acabar con el colonialismo. Y el colonialismo no se negocia. El colonialismo se desmantela. Fijaros, la aproximación es bastante diferente. Es decir, uno no puede negociar y decir, bueno, nos quedamos con 50% de colonialismo y 50% de no colonialismo. ¿Qué pasó en Argelia? Bueno, después de una lucha de liberación nacional, pues se acordó la descolonización. Los franceses tuvieron que plegar velas e irse, y los colonos que querían quedar en el territorio sabían que tenían que convertirse en ciudadanos argelinos, ¿no? Ciudadanos argelinos. Algunos optaron por ello, el grueso de la gente volvió para Francia, aunque hubiesen nacido en Argelia, ¿no? Volvió para Francia porque el problema es que el colonialismo está basado en el privilegio de unos y la dominación de otros, ¿no? Y no puedes negociar eso, eso se desmantela, ¿no? Entonces, fijaros que la aproximación es muy distinta. El problema israelo-palestino, el que no conflicto, o la cuestión israelo-palestina, que no el conflicto, para mucha gente en realidad es una cuestión colonial no resuelta, porque Israel de origen es colonial, pero en la práctica ha seguido siendo colonial. Ha sido colonial con su minoría palestina, ha sido colonial con los palestinos que domina, es colonial con los refugiados. De hecho, si escucháis hoy los discursos de las autoridades israelíes, hablan con desprecio de los palestinos. No son humanos, son animales, ¿no? Animales. Además, algunos, no todos, ¿no? Pero algunos dicen, pero si ellos no tienen derechos, los únicos que tenemos derechos somos nosotros. Tierra prometida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fijaros que es una aproximación totalmente diferente. Claro, la pregunta es, ¿y cuál es la solución entonces según este segundo enfoque? Pues desmontar el colonialismo, desionizar. Desionizar no significa echar a los israelíes al mar, es convertirles simplemente en ciudadanos iguales. Punto. Es decir, acabar con los privilegios. Obviamente hay muchos israelíes que han nacido en Israel. Ahora, Israel es un estado muy distinto al Israel de 1948, cuando se creó. En esa época, el grueso de los sionistas habían nacido en Europa, pero hoy ya el 80% de los israelíes han nacido en Israel. Es que no tienen ningún sitio donde ir. Por lo tanto, según este enfoque, la solución del conflicto no es tanto negociar, ¿no? Cuánto se cede en un caso, en otro, sino es desmontar las estructuras de dominación, de discriminación, es decir, las estructuras coloniales, y hacer del país o de los dos países dos estados que surjan, dos estados en el que los ciudadanos sean iguales, ¿no? Por lo tanto, fijaros, se puede interpretar el caso de dos formas muy distintas, ¿no? Muy distintas. Os recuerdo, como decía antes, que la forma dominante, la más extendida, pero también la que ha abocado a callejones sin salidas, es la del conflicto, ¿no? Cada vez, y de hecho la crisis de Gaza está contribuyendo a que el segundo enfoque gane muchísima más relevancia, ¿no? Ya cada vez hay más voces, más análisis, etcétera, que dicen, mira, si el problema no es que se llegue a la paz con Israel, es que si Israel sigue teniendo este tipo de actitud va a haber guerra siempre, ¿no? Porque no puedes tener como vecino, como socio, etcétera, alguien que se considere superior, que desprecie, que considera no humanos a los demás, que discrimina a su propia población por el hecho de ser árabe, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, esa era la introducción, ¿no? La introducción sobre la cuestión de Palestina, ¿no? Bien, ¿qué ha ocurrido en estos últimos dos meses? Voy a repasar rápidamente, un poco estructurando algunos elementos que me parecen llamativos, ¿no? Y luego sacaremos algunas conclusiones, ¿no? Bueno, los hechos, ¿no? El 7 de octubre, hace 2 meses y 10 días más o menos, ¿no? Pues la resistencia palestina, es decir, las fuerzas políticas palestinas, que no solamente Hamás, sino que Hamás y otras fuerzas, llevaron a cabo una operación armada desde Gaza sobre
las ciudades y una serie de localidades cercanas a la frontera de Gaza. Es decir, nunca había ocurrido con esas dimensiones. Fue una sorpresa. Coincidía además con el 50 aniversario de la guerra de 1973, la llamada guerra de Ramadán o de Yom Kippur. Coincidía con un día festivo. El tema es que es un golpe sorpresivo que digamos, descoloca a Israel, que no sabe responder en un primer momento. Rompen las vallas, ¿no? Inutilizan las cámaras, entran por el mar, por aire, incluso en alas delta, en motos, en coches, etc. Y van a golpear las estructuras militares, ¿no? Y de policía del entorno. Obviamente hubiera sido iluso que estas fuerzas de las resistencias pretendieran derrocar o vencer a Israel. Era darle un golpe, ¿no? Obviamente era darle un golpe. Es una operación que dura varios días. Israel tarda algo en reaccionar, pero sobre todo se siente profundamente herida, ¿no? Israel no está acostumbrada a encajar golpes de este tipo y le toca, digamos, a la vena, ¿no? Israel tiene un comportamiento respecto a sus vecinos árabes extremadamente arrogante, ¿no? Es decir, está instalada en que es la potencia regional, es la que tiene las armas nucleares, la que tiene el ejército más sofisticado, el que tiene la alianza con las potencias occidentales, ¿no? Es el país consentido, porque Israel a diario viola el espacio aéreo de otros países, bombardea el Líbano, bombardea Siria, es decir, y no se le dice nada. Es decir, si hiciéramos eso nosotros, yo qué sé, con nuestro vecino Portugal, ¿no? O rápidamente estaríamos en el Consejo de Seguridad, ¿no? Israel lo hace todos los días y no... Está consentido, por lo tanto, recibir un golpe de este tipo le hiere, digamos, en el amor propio. Y esto va a explicar en gran medida la dureza, ¿no? Y el carácter de venganza y no tanto de respuesta legítima, ¿no? Ante una agresión que va a adoptar la respuesta, ¿no? El ataque de las fuerzas de resistencia tiene un componente, obviamente, que tenemos que tener en cuenta, que tiene muchas víctimas, provoca muchas víctimas. Provoca víctimas que son militares y policías y provoca víctimas civiles, ¿no? Y esto además impacta mucho a la opinión pública, ¿no? Es que han matado civiles, ¿no? Han disparado... Bueno, pues todavía no se sabe muy bien qué responsabilidad tiene el propio ejército israelí, porque parece que luego al perseguir a los combatientes también se llevaron por delante a muchos israelíes, ¿no? Bueno, eso no lo sabremos probablemente hasta dentro de mucho tiempo, pero el hecho es que la operación se salda con más de 1000 muertos en Israel, que es una cifra enorme, de civiles y militares, muchísimos heridos, muchísima destrucción en los pueblos de alrededor y además los resistentes palestinos secuestran, se llevan prisioneros, ¿no? A ciudadanos israelíes. Pero ojo, se calcula que hay unos 240, bueno, que tomaron en ese momento unos 240 rehenes. Pero en derecho internacional hay que distinguir entre el secuestro de rehenes civiles, que es un ilícito, no se puede hacer, ni en caso de guerra, no se pueden coger civiles, ¿no? Y convertirlos en moneda de cambio o en escudos humanos, etc. Está prohibido por el derecho internacional, por lo tanto es propio, digamos, es propio condenarlo, pero otra cosa es apresar y llevarse a policías y a militares, porque estos tienen consideración de prisioneros de guerra y están regulados por la tercera Convención de Ginebra, no por la cuarta. Fijaros, la mayor parte de las noticias que se han dado sobre la crisis de Gaza no hace esta distinción, lo mete todo en el mismo paquete, ¿no? Y no son la misma cosa, y de hecho Hamás no ha soltado todavía a un solo militar, ¿no? Porque sabe que tienen una consideración diferente, ¿no? Bien, inmediatamente, bueno, estas son las cifras a día de 19 de diciembre, ¿no? Israel considera que ha tenido 1000 muertos, 1139 muertos a
a día de hoy, unos 8.700 heridos. Los palestinos, según fuentes palestinas, tienen ya 19.000 muertos, probablemente más de 20.000 en estos días, más de 52.000 heridos, ¿no? Y hay un hecho también importante, es que inmediatamente empieza también la violencia en Cisjordania. Esto no ha sido una cuestión solo de Gaza. Por lo tanto, esto que se presenta de la guerra de Israel contra Gaza, no, espera. En Gaza y en Cisjordania. Está habiendo violencia en Cisjordania también. A otra escala, de hecho, ha habido 300 palestinos muertos, ¿no? En 2 meses en Cisjordania. 300 palestinos muertos es más de lo que hay durante un año, ¿no? En toda Palestina, ¿no? Bien, la respuesta israelí obviamente es de inmediatamente va a responder contra los atacantes, ¿no? A veces de una forma un poco desordenada y parece que hay civiles israelíes muertos por los propios militares israelíes, y se prepara de inmediato, se toman 2 decisiones muy importantes en el caso israelí, es que uno, que se forma un gobierno de unidad nacional, es decir, que el gobierno se pone de acuerdo con la oposición en el Parlamento para tener, digamos, unidad política para responder, ¿no? a la agresión. Y la segunda cuestión es que se organiza, se prepara una gran ofensiva contra Gaza. Una ofensiva por tierra y de bombardeos, ¿no? Que tardará unos días en ponerse en marcha, porque hay que preparar, son cuestiones que requieren de logística, etcétera, pero también porque se le frena a Israel. Estados Unidos le dice, ojo, no empieces la guerra en Gaza sin antes dejarme tiempo para securitizar mis bases en Oriente Medio, porque si empezáis la guerra en Gaza, me van a asaltar los iraquíes, la gente de otros países donde tenemos base y me van a asaltar a mis bases. Por lo tanto, hasta que no tenga securitizadas mis bases militares en la región, no empezáis la guerra. Van a tardar casi 10 días en empezar la respuesta. Y el objetivo que proclama el Estado de Israel es que va a acabar con Hamás, porque Hamás, solamente habla de Hamás, es el responsable de la masacre, de la agresión, ¿no? Del 7 de octubre, y que su objetivo es liberar a los rehenes, ¿no? A la población que está retenida, sin diferenciar civiles y militares, simplemente rehenes. Ese es el discurso, de hecho, que se va a vivir hasta ahora. Cuando se inicia la operación, bueno, pues ya conocemos los niveles de contundencia, ¿no? que va a tener, y es una contundencia que va más allá, digamos, de una respuesta habitual ante una agresión. A ver, el derecho internacional, cuando decimos derecho internacional aplicado a una guerra, se conoce como el derecho internacional humanitario o el derecho en la guerra, contempla que hay solamente 3 posibilidades, 3 supuestos. ¿Sabéis? A ver, el uso de la violencia en las relaciones internacionales en principio está prohibido, ¿no? Por eso tenemos todos ejércitos, ¿no? Bueno, en principio está prohibido. Pero hay 3 supuestos en los que se puede utilizar la violencia. 3 supuestos en el derecho internacional. Uno es que te agredan. Si te agreden, tienes derecho a la legítima defensa. ¿De acuerdo? Esto está recogido en el artículo 55 de la Carta de Naciones Unidas. Pero el derecho a la legítima defensa está sujeto, ¿no?, a proporcionalidad. Es decir, no te pueden dar un capón y responder con una bomba atómica, ¿de acuerdo? Tiene que ser proporcional. Tienes que diferenciar, no puedes arrasar con todo tu enemigo, tienes que ir por objetivos militares, ¿no? Y lo tienes que hacer dentro de una temporalidad razonable. No puedes dejar pasar 5 años y después vengarte. Lo tienes que hacer en un tiempo, digamos, razonable, ¿no? Ese es el primer supuesto. Si te agreden, puedes utilizar la fuerza, ¿no?, como legítima defensa. El segundo supuesto en derecho internacional es cuando un Estado pone en peligro la paz y la seguridad internacional, Naciones Unidas puede decidir
una operación conjunta de la comunidad internacional y forzar, incluso con medios militares, ¿no?, a que ese Estado deje de ser una amenaza. Este principio se invocó, por ejemplo, en la invasión de Libia, ¿no?, en el año 2011-2012. Y el tercer supuesto, bueno, para que Naciones Unidas apruebe una operación de uso de la fuerza, requiere pues una resolución del Consejo de Seguridad, que no haya veto por parte de los estados permanentes del Consejo de Seguridad. O sea, es muy complicado y se ha dado en muy pocos casos, ¿no? El tercer supuesto es el uso de la fuerza para acabar con la ocupación y el colonialismo. Es que los palestinos tienen derecho a utilizar la fuerza armada para acabar con el colonialismo. Y eso está reconocido por Naciones Unidas en varias resoluciones. Entonces, claro, aquí volveremos sobre el tema del uso de la violencia. Israel alega que ha sido agredido y que puede responder. Y de hecho, si os fijáis, casi todos los estados, en Europa, el propio Estado español, ¿no?, cuando ha tenido que hacer las primeras declaraciones respecto a lo que pasaba en Gaza, todos utilizaron la misma fórmula. Hamás es una organización terrorista, punto, y nada más. Segundo, Israel tiene derecho a la legítima defensa, punto. Claro, te olvidas de que Hamás sí ha utilizado la fuerza armada, pero es que Hamás es una fuerza de la resistencia en una situación de dominación colonial. Tiene derecho a utilizar la resistencia, no a matar civiles. Pero a hacer operaciones militares contra Israel tiene derecho. Y a capturar prisioneros militares también. Pero eso no se dice. Solamente se dice Hamás es terrorista. Punto. Segundo, se dice que todos los discursos han repetido lo mismo, y es Israel, obviamente, si ha sido agredido, tiene derecho a la legítima defensa, ¿no? Artículo 55 de la Carta. Pero ojo, en derecho hay un principio que dice que desde una posición de ilegalidad tú no puedes reclamar derechos. Y no solo eso, sino que la Corte Internacional de Justicia ya dijo en el año 2004 que Israel no podía invocar cuestiones de seguridad propia para llevar a cabo operaciones militares en Cisjordania, porque era la fuerza ocupante y por lo tanto ilegal. Es decir, que por una parte o por otra, Israel no puede utilizar ese argumento. No puede utilizar ese argumento porque está violando como fuerza ocupante el terror. Pero fijaros, la mayor parte de los discursos se quedaron en las dos fórmulas, ¿no? Hamás terrorista, ¿no? Segundo, Israel tiene derecho a defenderse. Oye, pero estas cosas requieren matices. A las dos, ¿no? A las dos. Bien. Israel, por lo tanto, tuvo luz verde desde el principio para responder, lo hizo con contundencia. Y no solo eso, sino que dio pie, y lo recordaréis porque no hace tanto tiempo de ello, a discursos extremadamente discriminatorios, racistas, extremistas, maximalistas, deshumanizadores, etc., ¿no? Llamar no humanos, animales, ¿no? Hablar de masacrarles. Un ministro habló de tirar una bomba atómica, ¿no? Bueno, barbaridades, ¿no? Una detrás de otra. Ojo, tampoco simplifiquemos, en Israel no todos son iguales, ¿no? Hay de todo en Israel y hay gente con otras posiciones, ¿no? Bien, Israel va a llevar, por lo tanto, una operación a muy gran escala. Se movilizan 350.000 reservistas. Reservistas son personas en edad militar que ya tienen formación militar, pero que están trabajando, cada uno en su vida y tal, y que les llaman, ¿no? Les llaman, abandonan su trabajo. Es decir, que desde hace 2 meses hay más de 400.000 trabajadores, mujeres y hombres, que han dejado su puesto de trabajo para estar disponibles para la guerra, están en el frente. Imaginaros el impacto económico que tiene eso también en Israel, ¿eh? Que en un país de 8 millones, 9 millones de personas, que 400.000 adultos en edad de trabajar, etcétera, estén fuera, tiene un impacto enorme, ¿no? Bien, la respuesta va a ser brutal, como conocemos, bombardeos, entran tanques, entran soldados, etc.
Esto no es la primera vez que ocurre. En Gaza ha habido ya varias operaciones militares cortas en los últimos 15 años, pero sobre todo lo interesante es que Israel vuelve a aplicar una doctrina militar que empezó a utilizar en el Líbano, en la guerra del año 2006, que se llama la doctrina Dahiyya. Dahiyya es el nombre de un barrio de Beirut, ¿no? Un barrio chií de Beirut. Y la doctrina Dahiyya se basa en el principio de que cuando te tienes que enfrentar a una fuerza irregular, por ejemplo guerrilleros, ¿no? Que se esconden entre la población civil, en los túneles, en las casas, en las callejuelas, etcétera, que es difícil, digamos, llevar a cabo un enfrentamiento clásico, etcétera. La doctrina de Dahiyya supone utilizar la fuerza de manera desproporcionada, ¿no? Para, digamos, desincentivar la resistencia. Es decir, ser tan bárbaro, ¿no?, que no haya capacidad ni voluntad de responder, ¿no? Es decir, por tirar una piedra te arrasan un barrio, ¿no? Ese principio se ha ido aplicando cada vez más y es lo que se está pasando ahora, ¿no? A esto se añade una cuestión también novedosa, y es que por primera vez se está utilizando inteligencia artificial en la guerra. Hay un programa muy sofisticado que se está empezando a utilizar, que tiene además el nombre, para más INRI, de Evangelio, ¿no? Gospel, que es un programa de inteligencia artificial que une muchísima información de telefonía, de consumo de luz, de informes de los militares, de imágenes satélite, etcétera, y que inmediatamente, de forma automática, identifica objetivos y dispara sin intervención de las personas, ¿no? Ese mecanismo se había puesto a prueba en operaciones anteriores, pero tardaban, ¿no?, en identificar. Se calcula que 50 objetivos al mes. Es decir, lo utilizaban fundamentalmente para decir, ¿dónde pueden estar escondiéndose los dirigentes de Hamas? Bueno, pues cruzando todas esas cosas, decían, pues tenemos 50 posibles objetivos. Tardaban un mes en hacerlo. Ahora son 100 objetivos al día, 100 objetivos al día, y se responde a todos, ¿no? Es decir, que el nivel, digamos, de destrucción, ¿no?, está llegando a unos niveles que nunca se habían visto, pero que no son nuevos. En realidad es fruto, pues, de ese uso y de esa experimentación. Bien, esto explica obviamente las cifras, ¿no? Estamos hablando de 1,5 millones de personas desplazadas. 1,5 millones de personas desplazadas es el doble del desplazamiento que hubo en 1948. La Nakba, que es la memoria, digamos, de la catástrofe que vivieron los palestinos en 1948, fueron 750.000. Estamos hablando de 1,5 millones ya, ¿no?, de desplazados. Desplazados además que no pueden cruzar fronteras, ¿no? 20.000 muertos, etcétera, ¿no? Hemos visto todas estas imágenes desplazándose por las carreteras, buscando refugios en centros, con una ayuda humanitaria muy, muy limitada, ¿no? Ataques a instalaciones civiles, a instalaciones de Naciones Unidas, a los hospitales, etcétera, etcétera. Los ataques al principio se concentraron en el norte, ¿no? En el norte está la capital, Gaza ciudad, y una serie de grandes campamentos de refugiados. Les llaman campamentos de refugiados, pero en realidad ya son ciudades, ¿no? Ciudades porque llevan 70 años esos campamentos de refugiados, y poco a poco han ido bajando, ¿no?, hacia el sur. Ordenan a la gente que se desplace, les dan una serie de horas a lo largo del día y dicen, entre las 10 y las 4 podéis salir a la calle, pero tenéis que ir para el sur, porque por la tarde empezamos el bombardeo de vuestras casas. Y si no te vas, pues... y por lo tanto, el grueso de la población del norte, que es donde estaba concentrada, ahí estaba la capital, está yendo hacia el sur, ¿no? Hacia el sur, que es lo que veis aquí abajo. En rojo están las zonas bombardeadas, etcétera, en los últimos días. Eso es un mapa basado en información del ejército de hace una semana, del día 13 de diciembre, ¿no? Incluso el sur. Fijaros, por lo tanto, el ejército de Israel está presionando desde el norte y también desde el este, ¿de acuerdo? Está arrinconando, ¿no?,
arrinconando a la población palestina, 2,5 millones de palestinos en la frontera con Egipto, ¿no? Como decía antes, además, no tenemos que olvidar que hay, además, violencia también en Cisjordania, etcétera, ¿no? Claro, uno se pregunta, bueno, pero ¿están logrando sus objetivos con tanta contundencia, no? Bueno, pues la resistencia palestina, Hamás y una docena de organizaciones más, ¿no? Y no solo islamistas, también algunas organizaciones político-militares de la OLP, ¿no? Frente Popular, Frente Democrático y otros están participando también en la resistencia. Pues siguen hostigando a los israelíes. No se sabe muy bien lo que es propaganda, lo que es información veraz, etcétera, pero los israelíes no están logrando ganar la guerra a día de hoy todavía, ¿eh? Y de hecho están diciendo que van a estar varios meses, ¿eh?, para lograr esos dos objetivos que hemos dicho antes, que es acabar con Hamás y por otro lado liberar a los rehenes. No han liberado un solo rehén, ni uno solo. Los que habían soltado a 3, ¿no?, en un combate hace unos días y los mataron los propios israelíes. Habréis oído la noticia, ¿no? Iban con una bandera blanca, incluso poniendo somos israelíes, etcétera, y les dispararon porque pensaban que eran palestinos, ¿no? Bien, la pregunta es, a ver, ¿qué explica esto? ¿Cómo se embarcan, ¿no?, los palestinos que viven bajo bloqueo, llevan 75 años, ¿no?, sin resolver, con una autoridad palestina que no funciona, con un proceso de paz? Es decir, ¿qué explica todo esto? Bien, en general ha prevalecido una especie como de actitud de sorpresa. No se entendía, no se veía venir, ¿no? Bueno, no es exactamente así. No es exactamente así. Ha habido muchos indicios, lo que pasa es que no se le ha prestado atención, o nunca se imaginaron que las fuerzas de la resistencia, Hamás y otros grupos, se atrevieran a hacer algo de estas dimensiones, ¿no? Pero obviamente había elementos que daban, digamos, que eran indicios, ¿no?, de que en algún momento iba a estallar. En algún momento iba a estallar. Hay que recordar que hace 30 años, justo en septiembre se cumplió 30 años, se intentó una resolución política negociada, ¿no?, de este caso del conflicto, que fueron los acuerdos de Oslo, y que fue el propio Israel quien los frustró, ¿no?, que no cumplió, digamos, con los acuerdos de ir retirándose de las zonas ocupadas, transferir las competencias a la autoridad palestina, ir creando poco a poco un Estado viable y soberano palestino, etc. Los israelíes lo que hicieron fue aprovechar el periodo del proceso de Oslo para meter más colonos, ¿no?, acentuar la dominación, la colonización, la ocupación, hacer que la economía palestina dependiera de Israel. Lo que logró Israel durante el proceso de Oslo fue, en cierta forma, que la comunidad internacional pagara la factura de Palestina. Antes ya he comentado que en situaciones de ocupación, la potencia ocupante es la responsable de garantizar el bienestar de la población ocupada. Es decir, se tiene que ocupar de la sanidad, de la educación, de la seguridad, la infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? Es responsabilidad del ocupante. Si no hay gobierno soberano, pues tiene que ser el ocupante que... Bueno, pues a raíz de los acuerdos de Oslo, Israel siguió ocupando el territorio, pero fue la comunidad internacional la que empezó a financiar a la autoridad palestina que se ocupaba de la educación, la sanidad, de todo este tipo de cuestiones. La autoridad palestina no es un Estado, es una administración transitoria, interina, sin soberanía, sin capacidad de generar ingresos. No es un Estado, digamos, que puede tener políticas públicas, ¿no?, de forma autónoma. ¿Con qué funciona la autoridad palestina? Pues con la ayuda internacional, ¿no? Y España ha sido uno de los países que ha dado mucho dinero a la autoridad palestina, porque la idea, ¿cuál era? Bueno, al cabo de un tiempo, esta autoridad palestina se convertirá en el Estado palestino. Bueno, pues todavía estamos esperando 30 años después. Pero Israel lleva 30 años sin poner un duro en la gestión de la ocupación. No solo eso, sino que Israel ha ido tomando toda una serie de medidas unilaterales que le interesaban. Por ejemplo,
ha instalado un muro, ¿no?, separando las zonas de mayor concentración palestina y las zonas que ha ocupado, ¿no?, el famoso muro de Cisjordania. Este muro tiene 600 kilómetros de largo, ¿no? 600. En la zona cerca de Jerusalén, en el pueblo de Abu Dis, el muro parte por la mitad la Universidad Al-Quds. La biblioteca queda a un lado, la facultad del otro. El campo de fútbol está partido por la mitad. Es surrealista, ¿no? Mirar cómo va haciendo zigzags, ¿no?, el muro. Mirar esto, por ejemplo. Esto que veis aquí es una casa palestina rodeada por el muro. Es decir, que les han puesto un muro de 5 metros a 2 metros de las ventanas, ¿no? Y para entrar en tu casa tienes que entrar por un pasillo. A ver, esto no es una imagen inventada por inteligencia artificial, esto es la realidad, ¿no? Es decir, Israel ha creado una serie de hechos consumados, ¿no? Cuando en 2005 calcularon que no le venía bien mantenerse en Gaza, se retiraron de forma unilateral. No negociaron con los palestinos, se retiraron y lo que hicieron fue someter a Palestina a un bloqueo, a Gaza a un bloqueo. A Gaza no se puede entrar sin el permiso de los israelíes. No hay israelíes dentro, ¿no? Bueno, no había hasta el 7 de octubre. Pero tú no podías llegar ni por aire, ni por mar, ni por carretera sin el permiso de los israelíes. Se había creado una especie como de enclave, de burbuja, ¿no?, con 2 millones de personas, ¿no?, que vivían de la ayuda internacional y de algunos permisos de trabajo que concedían. Es decir, lo que ha habido, ¿no?, es una acumulación, ¿no?, de deterioro, de dominación, ¿no?, de dependencia durante 30 años, ¿no? Y esto explota, en algún momento eso explota, ¿no? Hay un principio que dice que normalmente la violencia que utiliza el colonizado en realidad es producto de la violencia del colonizador. Es decir, el colonizador ha generado una violencia estructural de injusticia, etcétera, que en un momento dado la víctima se rebela, ¿no? Es la rebelión del esclavo, ¿no?, que de vez en cuando hasta aquí llegamos, ¿no? Y obviamente comete a veces también abusos, ¿no?, contra civiles y actos de terrorismo, etcétera, ¿no? Israel, de hecho, aunque se sentó a negociar un acuerdo de paz, ¿no?, que nunca se terminó concretando, ¿no?, en los acuerdos de Oslo, en los últimos 15 años se había instalado en una posición muy cómoda, y es que, mirad, no me interesa que haya un Estado palestino. Preferimos que se mantenga la situación actual. No nos cuesta nada porque lo financia la comunidad internacional. Los palestinos además están divididos. Gaza en manos de Hamas, Cisjordania en manos de Fatah, ¿no? Deslegitimados, porque no hay elecciones desde hace un montón de tiempo. Por lo tanto, hay toda una serie de elementos que confortaban a Israel, ¿no? Y de hecho, Israel se instaló en una posición, y es que lo tenemos que seguir igual que ahora. ¿No? Igual que ahora. Obviamente el que lo vive en carne propia no lo interpreta de la misma manera, ¿no? Si había protestas en Gaza, una operación militar, ¿no? Si había respuestas militares, doble respuesta militar, ¿no? Para que os hagáis un poco una idea, el bloqueo de Gaza no solamente físico, es que están continuamente bajo observación, ¿no? Hay un dirigible, es un globo, una especie de Zeppelin, ¿no?, en la frontera de Gaza, que está a 600 metros y que continuamente está vigilando con cámaras. Esto es como una especie de cárcel a cielo abierto, ¿no?, donde hay 2 millones de personas viviendo en... Claro, esto genera digamos, una sensación, etcétera, de que explota cada cierto tiempo. Y sin embargo, Israel había transmitido a la comunidad internacional una especie de imagen de que, mirad, no hay mejor que esta situación. Y de hecho, fijaros, estamos llegando a acuerdos de normalización con otros países árabes que se están olvidando de los palestinos. De hecho, los palestinos desaparecieron de las noticias los últimos 4 o 5 años, ¿no? Solamente se hablaba de ellos cuando había atentados, ¿no?, o guerras.
Fijaros, acabamos de restablecer relaciones con Marruecos, con Sudán, con Emiratos Árabes, con Bahrein. Estaban a punto, ¿no?, de establecer ya unos acuerdos de normalización, es decir, de relaciones diplomáticas con Arabia Saudí, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que el golpe de octubre rompe todo esto, ¿no? Y vuelve, en cierta forma, a poner a Palestina sobre la mesa. Es decir, nos habíamos olvidado que Palestina es probablemente una de las cuestiones centrales de Oriente Medio. Es decir, la política, las relaciones entre los estados, ¿no? Todo gira en torno a la cuestión palestina, porque es una especie de herida abierta desde hace 75 años, bueno, desde hace ciento y muchos años, ¿no? Porque para la gente de la región, Palestina es el colonialismo que pervive en la región. No es un conflicto, es el colonialismo. Y, repito, no es una cuestión religiosa, es una cuestión política, es una cuestión de justicia, de derecho internacional, ¿no? Los árabes no van a echar a los israelíes o a los judíos al mar, ¿no? Lo único que quieren es que haya justicia, porque el derecho internacional está del lado de los palestinos. Los refugiados tienen derecho a volver, reconocido en la resolución 194 de 1948. Los palestinos tienen derecho a tener un Estado, reconocido en varias resoluciones. Los palestinos tienen derecho a la autodeterminación, etcétera, etcétera. Todo eso está del lado de los palestinos. Bien, la operación esta recuerda a un hecho que ocurrió durante la Guerra de Vietnam. En la Guerra de Vietnam hubo un acontecimiento que se conoce como la ofensiva del Año Nuevo, la ofensiva del Tet, ¿no? En 1968, Vietnam del Norte y la guerrilla de Vietnam del Sur llevaron a cabo una operación sorpresa extremadamente atrevida que sorprendió a los americanos, al ejército de Vietnam del Sur, etcétera, que los dejó temblando. De hecho, estuvieron a punto, ¿no? Fue una derrota para la guerrilla vietnamita, porque no lograron los objetivos, pero cambió la guerra. Tuvo un impacto mediático enorme. La población de Estados Unidos empezó a percibir que si se atrevían a hacer ese tipo de cosas, es que no eran víctimas dóciles, ¿no? Etcétera, etcétera. Y desde entonces, la operación del Tet en Vietnam es el ejemplo de que en guerras asimétricas, ganar la guerra militar no significa ganar la guerra política. Y es lo que está pasando ahora en Palestina. Los israelíes tienen la ventaja, pueden matar ya no 20.000, 100.000. 100.000. Podrán ganar la guerra militar, pero la imagen de Israel ha quedado tan tocada, que obviamente no se va a poder volver a la situación anterior a octubre. Es decir, que la guerra política la puede estar ganando la parte palestina. No necesariamente jamás, pero la parte palestina, los derechos de los palestinos. Está pasando ya en Estados Unidos. Los votantes demócratas hoy ya son más pro-palestinos que pro-israelíes, cuando en Estados Unidos la posición a favor de Israel había sido siempre una posición compartida por los dos, ¿no? Está habiendo enormes tensiones en la Unión Europea. ¿Por qué no puede actuar la Unión Europea? ¿No? Porque no hay acuerdo, porque hay una serie de países que no van a cambiar sus posiciones, y otros están diciendo es que es insoportable, es que no podemos. De hecho, España, Irlanda, Portugal, Eslovenia, Luxemburgo, Bélgica, etcétera, y están diciendo, si no podemos hacer nada como Unión Europea, lo vamos a hacer nosotros aparte, ¿no? Porque sabéis que la acción exterior, la política exterior de la Unión Europea requiere consenso, ¿no? Si no hay acuerdo entre los 27 no se puede hacer nada. Bueno, pues se va a terminar haciendo aparte, ¿no? Bien. La reacción internacional también ha sido muy llamativa, porque inmediatamente, cuando se tiene conocimiento de la operación militar, de la sorpresa, las víctimas civiles, etc., los países occidentales rápidamente se posicionan con Israel, ¿no? Y ahí se pone en evidencia que Israel
ha tenido siempre, digamos, una especie como de coraza de protección. Es decir, por distintas razones, ¿no? No son en todos los casos las mismas. Obviamente Alemania tiene una deuda histórica con los judíos y tiene una posición muy particular con Israel. Otros Estados Unidos, ¿no? Es el principal valedor desde 1973. Antes Estados Unidos no se metía apenas en esta cuestión. Pero en general, los países occidentales, europeos, americanos, etcétera, inmediatamente se movilizaron a favor de Israel con el mismo discurso del que hemos hablado antes, ¿no? Jamás terrorista, Israel tiene derecho a la legítima defensa, por lo tanto, luz verde para lo que haga. En el caso de Estados Unidos es muy llamativo porque Estados Unidos va a ser probablemente el que más se comprometa con Israel desde entonces, ha aumentado la ayuda militar, está dando información militar muy importante, es decir, hay drones norteamericanos sobrevolando Gaza dando información continuamente a Israel, ¿no? Son drones que salen desde aviones, ha desplegado de hecho parte de varios cuerpos de la Armada en el entorno de Israel. Sin embargo, de forma no visible, Estados Unidos es consciente de que puede haber efectos negativos en ese apoyo ciego. Por lo tanto, de cara a la galería, está posicionándose a favor de Israel, pero por detrás está conteniéndole, ¿no? Y el problema es ver hasta cuándo se va a mantener esa situación y no se va a pasar a la siguiente fase, que es decir abiertamente a Israel, mira, no puedes seguir, ¿no? Porque las consecuencias pueden ser nefastas para todos. De hecho, ya empieza a aparecer. Biden ya empezó a decir, ¿no?, que habría que contemplar un final un cese de las hostilidades, etc., después de 2 meses. Y en el caso de Estados Unidos, esto tiene mucho que ver con las próximas elecciones. Es decir, Biden está haciendo un cálculo, es decir, uy, si me enemisto con parte de mi base social, ¿no?, por esta cuestión, y si los republicanos son muy pro-israelíes, yo pierdo las elecciones, ¿no? Pierdo las elecciones, por lo tanto hay ahí ya toda una serie de movimientos. En todo caso, estamos viendo ya cómo Estados Unidos está empezando a pedir una cierta contención, ¿no?, y está avanzando pues en la necesidad de un cese al fuego. Los países árabes han reaccionado de forma muy diferente, ¿eh? No penséis que por el hecho de ser árabe o de ser vecino o de ser de mayoría musulmana son necesariamente coherentes con la solidaridad con los palestinos, ¿eh? Ni de lejos, ¿no? Ha habido estados que se han posicionado diciendo, es que no se pueden hacer estas cosas, es que los palestinos deberían, ¿no?, haberse contenido. Los discursos han sido muy diferentes. Algunos se han callado durante 15 días. Marruecos no ha dicho nada, ¿no?, durante un montón de tiempo, a ver cómo iban las cosas, y ha empezado, pues, claro, cuando ha visto que que la población marroquí ha empezado a sacar banderas palestinas, etcétera, etcétera, no le ha quedado otro. Pero lo que es el gobierno ha tenido mucha contención. ¿Por qué? Acababa de firmar un acuerdo de reconocimiento con Israel. Israel está dando ayuda militar en el Sáhara Occidental, ¿no? Sí, claro, Israel ha ido creando sus redes también de... Algunos, por lo tanto, han condenado el ataque, otros han apoyado a la resistencia. Arabia Saudí, Egipto han convocado la Liga de Estados Árabes, la Organización de la Conferencia Islámica, pero incluso en estos foros no han llegado a ningún acuerdo, porque todos plantean que hay que llevar ayuda humanitaria, etc. Pero en el momento en que se habla de imponer sanciones a Israel, obviamente los que han firmado acuerdos de paz con Israel se retiran y no hay acuerdo. Arabia Saudí organiza una cumbre conjunta, Liga de Estados Árabes, Organización de la Cooperación Islámica, y siendo el organizador, no es capaz de que le apoyen. Es decir, se acaba la conferencia y no hay una declaración conjunta, ¿no?, sobre este tipo de cuestiones. Lo llamativo es que otras potencias regionales, como Turquía, como China, Rusia, Irán, etcétera, sí que han tenido un discurso distinto, ¿no? Algunos de apoyo a la resistencia, otros de apoyo al derecho internacional. Es el caso, por ejemplo, de Rusia. Es un poco cínico, ¿no? Rusia, que está violando el derecho internacional en Ucrania, sin embargo, está teniendo un discurso más coherente respecto a la cuestión palestina que los occidentales, ¿no? Claro, esto visto desde allí, desde la región, dice, pero que esto es este doble rasero de los europeos, ¿no?, que inmediatamente reaccionan en Ucrania ante un ilícito,
pero en el caso de Palestina miran para otro lado, no son capaces de llegar a acuerdos, ¿no? Y los rusos, que están violando, ¿no?, en Ucrania, y aquí van de angelitos, ¿no? Los chinos se han atenido, los chinos tienen una posición muy particular con la cuestión palestina, siempre se han atenido muy al derecho internacional, son probablemente los que siempre han votado a favor de los derechos palestinos, siempre, ¿no? Pero no se han mojado políticamente en la región. Bueno, tienen fama de poner por delante sus intereses económicos, pero yo creo que es otra óptica, sino ellos tienen un ritmo distinto, ¿no? Y hacen tienen una interpretación de las relaciones internacionales diferente. Lo que es llamativo, y es ahí donde volvemos a que Israel está perdiendo la guerra política, es que la guerra está generando unas enormes manifestaciones de apoyo, ¿no? No necesariamente a Hamás o a la resistencia, sino a los derechos de los palestinos. Los derechos de los palestinos. Derechos que vienen siendo conculcados desde la creación del Estado de Israel hasta ayer. Es decir, no es desde octubre. No. Es que desde 1948, ¿no?, lo que se hizo con la partición, que era una cosa injusta, anómala, ¿no? Partir una colonia en dos y dar la mitad a los colonos, ¿no? Hasta la ocupación, hasta el no cumplimiento de los acuerdos de Oslo, el bloqueo de Gaza, que es totalmente ilegal, el muro, bla, bla, ¿no? Es decir, a los derechos de los palestinos. En todo caso, claro, uno se pregunta, ¿y qué hace Naciones Unidas? Mira, Naciones Unidas, en este caso y en otros conflictos, en el caso del Sáhara y en otros, no se puede decir que Naciones Unidas no haya intervenido. Naciones Unidas es un sistema interestatal, no está por encima de los estados. Tenemos a veces cometemos el error de pensar que los organismos internacionales están por encima de los estados. No es así. Los organismos internacionales son interestatales. En muy pocos casos un organismo internacional puede estar por encima de la soberanía del Estado. De hecho, los estados son miembros de Naciones Unidas y si no les gusta se retiran. No ha ocurrido muchas veces, pero se pueden retirar, ¿no? Por lo tanto, estos organismos internacionales son espacios donde se construyen acuerdos, donde se adoptan normas, pero no hay un mecanismo que obligue al cumplimiento de esas normas. Por lo tanto, lo haces de forma voluntaria. Y si eres poderoso, las cumples unas veces y otras veces no. Y no hay nadie que te vaya a obligar. Y Naciones Unidas ha, en este caso, intervenido. Se ha discutido en la Asamblea General y se ha condenado la agresión, se ha pedido un cese del fuego, se ha pedido ayuda humanitaria, etc. Pero el único mecanismo que tiene Naciones Unidas para forzar a Israel a que detenga la guerra es el Consejo de Seguridad. Y si un miembro del Consejo de Seguridad veta, pues no hay acuerdo. Y ya tenemos 2 casos en estos últimos 2 meses en el que Estados Unidos ha vetado una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es el veto número 36. 36 veces Estados Unidos ha vetado, ¿no?, desde 1973 hasta el día de hoy, resoluciones en el Consejo de Seguridad, ¿no? Por tanto, tenemos la Asamblea General de Naciones Unidas, donde están casi todos los estados que votan a favor de lo lógico, lo legal, y por otro lado el Consejo de Seguridad que está bloqueado. La Unión Europea pasa exactamente lo mismo. Mucha retórica, derechos humanos, no sé qué, no sé cuánto, pero luego a la hora de tomar decisiones, ¿no?, como tiene que ser por unanimidad, pues se queda a medio camino, ¿no? Es el caso que estamos viendo. Claro, hay algunas excepciones en todo esto. Hay algunos países o algunos actores en la región que están claramente alineados con la resistencia palestina. Es lo que se conoce como el eje de la resistencia, ¿no? Está Irán, obviamente, está Hezbollah, que es una milicia partido, ¿no?, partido y milicia en el Líbano. Están los huthíes, ¿no?, que son los rebeldes de Yemen, que son los que actualmente están interrumpiendo, ¿no?, el tráfico marítimo en el Mar Rojo, ¿no? Fijaros, este es un mapa de una institución israelí. Una institución israelí, por lo tanto hay que descodificar, no hay que... Es como lo ven los israelíes. Han hecho un mapa sobre quién está a favor de ellos, quién es neutro
y quién está en contra, ¿no? Y fijaros, Europa es casi toda azul, a favor de Israel, salvo... Es decir, que los israelíes ven que España está a favor de los palestinos, ¿no? Pero es su interpretación, ¿eh? En el mismo paquete que los países árabes, ¿no? A lo mejor no le hace gracia a algunos aquí en España, ¿no?, que estemos en el mismo paquete que los estados árabes. Pero también gran parte del tercer mundo, ¿no? Gran parte de América Latina, gran parte de Asia, ¿no? Fijaros, por lo tanto, hay toda una serie... Yo obviamente no concuerdo con este mapa, porque habría que rascar un poquito y no estoy yo tan seguro, ¿no?, de que las posiciones de Irlanda, de Bélgica, de España sean tan diferentes o que sean próximas a las de Turquía, ¿no? Pero bueno, es como lo ven los israelíes, ¿no? Hay algunos actores, por ejemplo, como los rebeldes de Yemen, los huthíes, les llaman a veces hutis, pero no, está mal dicho, ¿eh? Es Houthi, con Z, con Zein, ¿no? Houthi. Los Houthis, en realidad la organización se llama Ansar Allah, ¿no? Los Houthis es un grupo dentro de esa alianza. Estos están diciendo, estamos con los palestinos, les vamos a ayudar. Todo barco que pase por el estrecho de Bab el-Mandab, ¿no?, en la entrada del sur del Mar Rojo, si lleva bandera israelí o si son productos israelíes o si es una compañía israelí, le vamos a detener o lo vamos a... Y están, fijaros, ¿no?, en las últimas semanas han forzado que 7 de las 10 navieras del mundo hayan desviado todos los barcos por África, ¿no? Es decir, en Hezbollah está empezando, bueno, desde el primer momento ha estado hostigando a Israel. No es una implicación plena, pero el caso de Gaza está teniendo efecto regional. Está teniendo un efecto regional. Es muy llamativo. No lo veis aquí quizás con el... Este es un helicóptero de los Houthis y van con dos banderas, la bandera yemení y la bandera palestina. Un helicóptero con bandera palestina asaltando un barco en el Mar Rojo. Son solidaridades que ha generado la guerra, ¿no? A ver, todos los conflictos generan solidaridades transnacionales. Aquí tuvimos las brigadas internacionales, ¿no?, en la guerra civil, etc. Bien, ¿cuánto puede durar esto? Pues yo la verdad es que no soy demasiado ducho a la hora de hacer escenarios, ¿no?, de prospectiva ni especular, etcétera. Pero yo creo que el sentido común da, por lo menos para imaginar, dos posibilidades. La primera es que sea Israel quien decida, ¿no?, la prolongación o el cese de las hostilidades, y puede decidir suspender porque ha logrado sus objetivos, es decir, ha liberado los rehenes, ha machacado a los palestinos y ha destrozado a Hamas, ¿no?, o porque tire la toalla, ¿no?, porque tire la toalla, que dé por imposible, ¿no?, y eso obviamente se puede. Es decir, hay una posibilidad de que sea Israel quien de motu propio decida, ¿no?, que es de hecho lo que Israel defiende. Dice, no me vengan a hacer presión, yo decidiré, ¿no?, cuándo termino esta operación militar. Y hasta que no cubra los objetivos, ¿no? Por eso se niega radicalmente a escuchar cualquier petición, ¿no?, de Naciones Unidas o del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que dijo, oye, que un cese del fuego, aunque sea humanitario durante unos días, no. La negativa porque no ha alcanzado sus objetivos, ¿no?, erradicar a Hamas. La otra posibilidad es que haya una presión que obligue a Israel, ¿no?, que la comunidad internacional pare los pies a Israel. Esto es bastante difícil de imaginar ahora, ¿no?, porque llevamos 2 meses y nadie se ha atrevido, digamos, a utilizar medios, digamos, convincentes, ¿no?, de presión. ¿Quién puede hacer presión sobre Israel? Obviamente no es ni Luxemburgo, ni Andorra, ni San Marino, ¿no? Tiene que ser una potencia, ¿no?, una potencia, un grupo de potencias, sus socios estratégicos, la comunidad internacional en su conjunto, y si no lo hace por las buenas, debería ser utilizando un medio coactivo, ¿no?, tropas de interposición, una misión militar, etc. Pero estamos muy lejos de eso. En todo caso, sí que está habiendo tardíamente, y quizás se llegue a un acuerdo cuando ya no queden palestinos vivos, ¿no?,
pero está habiendo cada vez más voces que piden un cese del fuego, ¿no? Un cese del fuego es una suspensión de las hostilidades. No significa un acuerdo de paz. Un cese del fuego es simplemente dejar de hostigarse, fijar una línea de demarcación y ya está, como ocurrió en 1949, al final de la Primera Guerra Árabe-Israelí. No hubo paz, pero se cesaron las hostilidades, ¿no? Suspender la guerra. Claro, la pregunta es, ¿y después qué? ¿No? ¿Después qué? Voy a dejar lo del marco legal quizás para el debate, porque si no me alargo mucho. Tengo tendencia, como veis, a enrollarme, ¿no? Terminamos rápido. Obviamente esto da pie a varios escenarios. De hecho, han trascendido pues unas supuestas documentos de estrategia israelí. No se sabe muy bien si son ciertos o no, con distintos escenarios, pero de nuevo un poco el sentido común da algunos elementos para imaginar al menos varios posibles escenarios de todo esto, ¿no? El primero es que los israelíes pueden estar pretendiendo, ¿no?, digamos, quitarse el problema de los palestinos, ¿no?, que a través de la expulsión. Es decir, repetir una expulsión masiva, vaciar Gaza, ¿no? Vaciar Gaza. Lo que, claro, vaciar un territorio poblado por población, esto se llama limpieza étnica, y esto no es que sea legal, ¿no? Eso es violar de nuevo el derecho internacional. Limpieza étnica. Y con ese territorio, ¿qué hacer con ese territorio vacío de palestinos? Pues anexionárselo, ¿no? Sería lo lógico, ¿no? Claro, el problema es, a ver, ¿echar a los palestinos? ¿A dónde? La única salida es Egipto. Los egipcios han dicho que Nanain, que solo les faltaba a ellos cargar con 2,5 millones de refugiados para otros 75 años, como están sufriendo en el Líbano, en Siria y en otros países, donde acabaron los refugiados del 48 y nunca pudieron volver. Los egipcios dicen que, que ellos no aceptan, que ellos están con los palestinos, pero que ellos no aceptan que los refugiados entren en el Sinaí porque no van a poder volver. Porque saben que los israelíes, una vez que los palestinos hayan cruzado la frontera, no van a poder volver, ¿no? Los israelíes ya han dejado caer que si los egipcios u otros países, ¿no?, aceptan refugiados de Gaza, se les podría, por ejemplo, perdonar la deuda externa. Pero a ver, ¿deuda externa con quién? No será con los israelíes. Los israelíes, por lo tanto, pretenden que Occidente les sufrague compensaciones por recibir, y de hecho en un documento que se ha filtrado se habla de 2 países europeos que podrían recoger refugiados palestinos. ¿Y sabéis uno de ellos cuál es? España. Grecia y España. Y lo dicen así tan tranquilamente los israelíes, ¿no? Estos que son tan pro-palestinos, que se lleven unos cuantos, ¿no?, que se lleven unos cuantos y que ayuden a resolver el problema, ¿no? Por lo tanto, hay claramente una intención también de quitarse presión demográfica palestina, dispersando a la población en distintos países. Obviamente una solución de este tipo generaría una respuesta internacional, porque es muy grave esto, ¿no? Es muy grave, vaciamiento, limpieza étnica, pero también puede darse el caso de que no sea total y que por lo tanto haya un vaciamiento del norte de Gaza, ¿no?, y digamos, del perímetro de Gaza, arrinconando a unos palestinos, digamos, en un rinconcito de Gaza y creando, digamos, una zona vacía, bueno, vacía, llena de escombros, porque lo que hay son escombros, ¿no?, kilómetros y kilómetros de escombro alrededor, en una especie de zona neutral, ¿no?, o desmilitarizada durante mucho tiempo. Obviamente esto, que sería el segundo escenario, plantea problemas. Si ya era difícil vivir en Gaza, en el año 2015, Naciones Unidas ya publicó un informe diciendo: dentro de 5 años, en el 2020, Gaza ya no será un lugar apropiado para la vida humana. Eso fue en el 2015 y lo estimaban para el 2020. ¿Cómo se puede llamar lo que hay ahora? Imaginaos además que todo esto esté concentrado en un rinconcito de Gaza. Obviamente la vida sería aún más difícil, habría que reconstruir, ¿quién lo pagaría? ¿De qué viviría esa gente? De la ayuda internacional. Por lo tanto, es un escenario también, un escenario extremadamente
increíble, ¿no? Increíble. El tercer escenario es que los israelíes se retiren después de haber machacado o no a Gaza y a la población palestina, pero claro, si se retiran, ¿quién gobierna Gaza? Porque se supone que no van a admitir que jamás que ha ganado las elecciones gobierne Gaza. Otros palestinos, la comunidad internacional, ¿no? Incluso dijeron, bueno, pues los que están en Cisjordania, que vengan aquí. Sí, los de Cisjordania dicen, solo faltaba que me pusieran a mí como autoridad títere de los israelíes, ¿no? Después de la masacre que se ha vivido. Por lo tanto, son escenarios extremadamente dudosos todos, ¿no? Y no hay indicios, porque Israel no dice claramente lo que quiere. Probablemente no lo sepa, ¿no? Está intentando, digamos, quitarse de encima el problema de una manera lo más... Y aquí volvemos a una cuestión que se ha mencionado en el documental, y es, bien, inicialmente, desde la óptica esta del conflicto, ¿no? De intentar satisfacer a las dos partes, que las dos partes tengan territorio para su propio Estado, ¿no? Que vivan olvidándose de la injusticia colonial, ¿no? Pues se planteaba que lo mismo que en 1948 se creó un Estado judío llamado Israel, que finalmente hubiese un mini Estado palestino, ¿no? En Cisjordania y Gaza. Esa es lo que se conoce como la solución de los dos Estados, ¿no? Que no se ha podido materializar. Y la pregunta es, a ver, seamos realistas. ¿Hoy es posible crear un mini Estado palestino en Cisjordania y en Gaza? Hay al menos 3 razones, digamos, que hacen pensar que es extremadamente difícil o poco realista o quimérico pensar a corto plazo en un Estado palestino. Primero, porque lo han arrasado. Han arrasado Gaza, pero es que Cisjordania en un 60% está ocupado por colonos. Hay 700.000 colonos israelíes viviendo en asentamientos en Gaza. ¿Cómo Israel va a forzar que vuelvan a Israel después de haberles financiado, subvencionado, etcétera? Lo que quieren hacer en el mejor de los casos es decir, a ver, os quedáis y que los palestinos encajen, ¿no? O se traguen, ¿no? El que os quedáis aquí y por lo tanto ya no será el 22% del territorio, será el 15% del territorio o el 10% del territorio. Es decir, Israel ha creado unos hechos consumados para que sean irreversibles. No es creíble que dé marcha atrás. Y a esto se añade obviamente la destrucción de Gaza. Es la primera cuestión. La base material del futuro Estado palestino ha sido tan transformada, ¿no?, que es muy difícil pensar, ¿no?, que se pueda construir sobre eso, ¿no?, un Estado viable que pueda ser soberano, etc. La segunda razón es que Israel no quiere. A Israel le viene mucho mejor mantener la situación que había hasta octubre, es decir, el statu quo. No paga, sigue controlando, tiene mano de obra barata, coloca ahí la mitad de sus productos, porque el comercio en los territorios ocupados es todo productos israelíes, claro. Por lo tanto, un statu quo es difícil reproducir exactamente lo que había antes de octubre, pero Israel en todo caso no quiere, prefiere. Y por eso Israel no quiere que se reconozca al Estado palestino, porque está en una situación muy cómoda en que los occidentales no han reconocido a Palestina. Y por lo tanto, esa coraza de impunidad, ¿no?, la tienen asegurada. En tercer lugar, y es una cuestión de Gaza, ¿vosotros qué pensáis que después de 20.000 muertos los palestinos se van a sentar con confianza a negociar nada con los israelíes? Vamos a tardar, yo creo, al menos una generación en volver a crear condiciones de confianza mutua, ¿no? Porque la violencia es tal, ¿no?, desplazamiento, destrucción, muertes, heridos, etcétera, ensañamiento, discurso deshumanizador, etcétera, que hoy los ánimos no están para llegar a un acuerdo estable. Pero el problema principal de todo esto es que bien, los palestinos tienen al final un mini estado. ¿Se resuelve realmente la cuestión palestina con un mini estado? Pues no,
Porque la cuestión palestina también son 5,5 millones de refugiados que están fuera. La cuestión palestina también es 1.500.000 palestinos con ciudadanía israelí que viven en el régimen de apartheid. La cuestión palestina es todo. No es solamente el Estado. Son los refugiados, la discriminación, es el apartheid, etc. Por lo tanto, tenemos que pensar y que a veces cuando en los discursos, ¿no?, políticos, por ejemplo, nuestro presidente del gobierno, ¿no?, que no logró que en la Unión Europea se adoptara una posición a favor del cese del fuego, etc., y que como premio de consolación le dijeron, mira, Pedro Sánchez, no vamos a pedir el cese del fuego, pero cuando hayan pasado las hostilidades, la Unión Europea patrocinará una conferencia de paz, ¿no? Fue un premio de consolación, pero no es realista. ¿Qué conferencia de paz? ¿Qué conferencia de paz? ¿Para qué? ¿Para un Estado? ¿Para un Estado que además no resuelve la problemática? ¿No? Por lo tanto, creo que es importante un poco desmontar, ¿no?, a veces estas formulaciones simplistas, etcétera, que están detrás de esto, ¿no? Bien, para terminar, yo creo que la resistencia, en este caso, Hamás y las otras organizaciones, han mostrado que hay unas dinámicas, ¿no?, de resistencia, que no solamente es resistencia armada, hay resistencia no violenta también, hay resistencia cotidiana, etcétera, de muy distintos tipos en Palestina, ¿no? Y que en este caso la sorpresa ha sido pues la capacidad, digamos, de dar un golpe militar, ¿no? Que hoy los palestinos, la resistencia en particular, está ganando la guerra política, aunque esté perdiendo la guerra militar, ¿no? Es decir, está dando tal sacudida a la cuestión israelo-palestina que se están recolocando muchas cosas, ¿no? La Unión Europea no logra consensos, hay movimientos populares en las calles, etc. Hay una cosa también muy importante, y es que después del alineamiento de la Unión Europea a favor de Israel, podemos decir adiós a la mayor parte de las políticas euromediterráneas. Hay una brecha norte-sur entre Europa y sus vecinos del sur, que todo el bla bla bla, ¿no?, de los últimos 25 años se ha ido por el desagüe, ¿no? Porque la gente del sur dice, pero a ver, vosotros con Ucrania habéis reaccionado inmediatamente, ¿no? Ayuda, estatus de residentes provisionales, etcétera, etcétera. Y con los otros no, ¿no? Después de haber estado repitiendo y repitiendo que éramos una comunidad de valores, que es lo euromediterráneo, que no sé qué, no sé cuánto. Es decir, el propio Borrell decía hace poco en una reunión que tuvo aquí en Madrid, dice que nunca había notado tantos reproches a la Unión Europea como en los últimos 2 meses. Allí donde iba, a América Latina, a Asia, a los países árabes. Borrell comentaba que hace unos días estuvo en Jordania. Y bueno, en todos los países de la región hay embajadas de la Unión Europea, ¿no? Bueno, pues por la noche organizó una recepción con los empleados de la delegación de la Unión Europea, ¿no? No fueron. Los trabajadores le hicieron boicot. Dice, nunca me ha pasado eso. Dice, mis empleados. ¿No? Es decir, hay un nivel, ¿no?, de reproche, ¿no?, que va a dejar una huella muy importante. Y eso se ve en Naciones Unidas, en los votos, ¿no?, de Naciones Unidas, de la Asamblea, etc. Es muy difícil que volvamos a la situación, obviamente, anterior al 7 de octubre. Lo que no sabemos es muy bien qué nos deparará, ¿no?, el futuro. Nos podemos encontrar cualquier cosa. Palestina, los palestinos están muy conmocionados, pero los israelíes también. Esto es un momento, digamos, de inflexión también en Israel. Algunos, de hecho, dicen que es el final del proyecto sionista, porque ha pasado tantos límites que incluso hay algunos sionistas que están dando marcha atrás, están diciendo, mira, si hemos llegado a hacer esto, nuestro proyecto no es legítimo, ¿no? Obviamente son voces críticas, son pocas, ¿no? Pero está ocurriendo en Israel, ¿no? Bueno, lo dejaré aquí porque creo que ya me he enrollado bastante, ¿no?